Déjame preguntarte algo. ¿Cómo es que una sola imagen logra incendiar Internet antes de un tráiler, antes de una sola línea de diálogo, antes de que nadie haya visto siquiera 5 segundos de metraje? Porque eso es exactamente lo que pasó en el momento en que salió el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft. Una sola imagen fija, sin acción, sin contexto, y de pronto, todo el mundo estaba pegado a la pantalla pensando lo mismo, aunque no quisiera decirlo en voz alta. Algo se siente raro, no mal, no desastroso, solo incorrecto de una forma difícil de ignorar. Y esa es la parte que más debería preocuparle a Amazon. Esto no fue indignación fabricada por críticos ni por guerreros culturales que buscan clics. Fue una reacción instintiva, un presentimiento, de esos en los que los fans de toda la vida no discuten entre sí, solo asienten en silencio y dicen, sí, esa no es ella. ¿Y sabes qué lo hace aún más interesante? Sophie Turner no es el problema. Tiene talento, tiene experiencia, es perfectamente capaz de cargar una serie sobre sus hombros. Y aún así, pese a todo eso, este reveal provocó una de las reacciones más unificadas que Tomb Raider ha visto en años. ¿No se te hace raro? Y cuando empiezas a rascar un poco el porqué, te das cuenta de que este rechazo no va realmente contra Sophie Turner. Va sobre algo mucho más grande. Algo que Hollywood sigue fingiendo que ya no existe. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Lara Croft nunca estuvo pensada para ser sutil, y esa es la parte que los estudios modernos siguen esquivando. Desde el principio, Tomb Raider no fingía ser neutral ni equilibrado para todo el mundo. Sabía exactamente a quién le estaba hablando y abrazó esa identidad sin dudarlo. Lara no era solo otra protagonista de acción que, casualmente, era mujer. Ella era el gancho. Su confianza, su peligro, sus proporciones exageradas, todo era intencional. Esto no fue un error de la época ni un accidente anticuado. Fue diseño con propósito. ¿De verdad alguien cree que eso fue casualidad? En aquel entonces, nadie lo discutía. El marketing no ocultaba lo que Lara debía ser. Las portadas de revistas, los anuncios e incluso los ángulos de cámara dentro del juego lo dejaban clarísimo. Era poderosa, capaz y descaradamente atractiva, y esa combinación es justo lo que la volvió icónica. Quita cualquiera de esos elementos y no estás puliendo al personaje, lo estás cambiando de raíz. Por eso este debate sigue regresando una y otra vez. La gente no se aferra a la nostalgia por sí, está reaccionando a la pérdida de algo que siempre fue central en la identidad de Lara. Y cuando esa idea te cae, el resto de esta controversia empieza a tener mucho más sentido. Aquí es donde las prioridades de Hollywood cambiaron en silencio, y Phoebe Waller-Bridge está justo en el centro de todo. Este proyecto no se está moldeando por accidente, está guiado por una visión del mundo muy específica y, sí, la Phoebe Waller-Bridge Wook es una pieza clave en esa ecuación. Su filosofía creativa nunca ha sido preservar a los personajes clásicos tal como eran. Se trata de reinterpretarlos bajo un lente ideológico moderno, encaje o no. Hoy en día, las decisiones de casting ya no giran solo en torno al talento o a la presencia en pantalla. Van de percepción, de asegurarse de que el personaje se sienta seguro, relatable y, sobre todo, no amenazante, especialmente para otras mujeres. ¿Y el resultado? Una Lara Croft que se ve deliberadamente rebajada, visualmente contenida y despojada de los rasgos que antes la hacían imposible de ignorar. Esto no es sutil, es intencional, y cuando la ideología empieza a dictar el diseño del personaje más que las expectativas del público, pasa exactamente lo que estamos viendo ahora, una versión de Lara Croft que cumple con las casillas corporativas, pero deja fríos a los fans. ¿De verdad alguien se sorprende? Y esa realización nos lleva directamente a un problema todavía más grande que Hollywood se niega a enfrentar. Cada adaptación moderna de Lara Croft está perseguida por la misma sombra, y Hollywood se niega a pronunciar su nombre. Angelina Jolie no solo interpretó a Lara Croft, definió cómo se ve, cómo se mueve y cómo se siente el personaje en live action. Su versión era segura, peligrosa e inconfundiblemente Lara incluso antes de decir una sola palabra. Y por eso mismo, ¿los estudios le han estado huyendo de ese estándar desde entonces? En lugar de preguntarse cómo igualar esa presencia o hacerla evolucionar, los creadores modernos eligieron el camino más seguro, evitar la comparación por completo. Bajarlo todo de tono, reducirlo todo, asegurarse de que nadie se sienta incómodo. Pero aquí está el problema, el público nunca lo olvidó. La Lara de Jolie se volvió la vara con la que se mide todo, les guste o no les gusten los estudios.
Y mientras más finge Hollywood que esa comparación no existe, más ruido hace. No puedes borrar una interpretación icónica sin ignorarla. Solo puedes reemplazarla por algo igual de potente. Y hasta ahora, eso no ha pasado. El resultado, ese fracaso se filtra directamente en lo que los propios videojuegos terminaron por revelar después. Mientras Hollywood seguía insistiendo en que esta nueva dirección era lo que el público quería, el lado gamer de Tomb Raider contó una historia muy distinta. A medida que el personaje fue rediseñado para verse más realista y aterrizado, ocurrió algo raro. El interés no creció, se encogió, las ventas fueron bajando poco a poco, el entusiasmo se apagó, y los fans no explotaron de inmediato, simplemente dejaron de aparecer. ¿No te dice eso algo? Entonces llegó Legacy of Atlantis y volteó el tablero por completo. De pronto, Lara volvió a verse segura de sí misma, fuerte, visualmente impactante, de una forma que se percibía intencional y no disculpándose por existir. Y casi de la noche a la mañana, la reacción cambió. Los trailers empezaron a acumular más vistas. La interacción se disparó. Las conversaciones se volvieron positivas en lugar de defensivas, sin sermones de marketing, sin explicaciones forzadas. ¿Casualidad? Para nada. Y esa es la parte que más odian en los estudios. La audiencia votó con su atención, no con hashtags, no con artículos de opinión, con clics, vistas e interés real. Y una vez que eso pasó, se volvió imposible seguir fingiendo que el problema eran los fans tóxicos. Porque cuando les dieron algo que de verdad querían, la gente regresó. Y esa revelación abrió una contradicción todavía mayor. Durante meses nos dijeron que todo esto formaba parte de una sola visión coherente. Una única Lara Croft en videojuegos, televisión y proyectos futuros. Un personaje unificado de aquí en adelante. En el papel suena increíble, pero ¿qué pasa cuando ves las pruebas? Pon a la Lara de Sophie Turner junto a las versiones recientes de los juegos y la ilusión se cae al instante. Tipos de cuerpo distintos, energía distinta, un lenguaje visual completamente diferente. No son variaciones del mismo personaje, son interpretaciones que compiten entre sí fingiendo colaborar. Y esa desconexión no ocurre por accidente. Ocurre cuando distintos equipos creativos jalan en direcciones opuestas, cada uno convencido de que está arreglando a Lara Croft a su manera. El resultado no es evolución, es fragmentación. ¿Cómo no va a sentirse raro? Y cuando una franquicia ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre cómo debe verse su personaje principal, el público percibe esa confusión de inmediato. Y una vez que los fans notan esa grieta, resulta imposible ignorar el patrón mucho más amplio que se está formando en todo el entretenimiento. A estas alturas, es imposible fingir que Tomb Raider es un caso aislado. Es el mismo patrón repitiéndose una y otra vez, y el denominador común siempre es el mismo, el Hollywood woke. Toman una franquicia querida, rediseñan a la protagonista femenina para que sea deliberadamente menos atractiva, lo llaman progreso y luego actúan sorprendidos cuando el público reacciona. Perfect Dark, Fable, Intergalactic, IPs distintas, misma fórmula, quitar el atractivo, meter ideología y avergonzar a cualquiera que lo note. En el momento en que los fans lo cuestionan, los etiquetan como tóxicos, sexistas o asustados por mujeres fuertes, incluso cuando la crítica no tiene nada que ver con la fuerza, sino con la autenticidad. ¿De verdad esperan que nadie se dé cuenta? Lo que el Hollywood woke se niega a aceptar es muy simple. La gente no odia a estos personajes. Odiar ver como algo que se ama es deformado para cumplir listas políticas, en lugar de respetar a los fans. Y mientras más se aferran a esa mentalidad, más rápido se desconecta el público. Lo cual nos lleva directamente a la pregunta final que nadie en Hollywood quiere responder. ¿Qué pasa cuando una franquicia pierde la confianza en su propia identidad? Justo ahí es donde Tomb Raider se encuentra detenido ahora mismo. Esto no va de nostalgia ni de negarse al cambio. Va de lo que ocurre cuando los creadores dejan de confiar en lo que hizo icónico a un personaje desde el principio. Lara Croft nunca fue diseñada para ser segura ni olvidable, y en el momento en que se vuelve cualquiera de las dos, la franquicia empieza a desvanecerse en lugar de evolucionar. Este es el momento en que lo decide todo. O quienes están al mando corrigen el rumbo y vuelven a conectar con la audiencia, o siguen redoblando la apuesta hasta que los fans se van en silencio. ¿Y sabes qué es lo peor? Las franquicias no mueren por el rechazo, mueren por la indiferencia. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Tomb Raider todavía puede recuperarse o ya va directo por el camino equivocado? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este análisis, dale like,
Suscríbete y activa la campanita para más opiniones honestas como esta.